La semana pasada iniciamos una serie de mensajes sobre el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cuántos recuerdan el mensaje de la semana pasada? Bien, muy bien. Y Raúl hablaba en el capítulo 1 cómo esa experiencia que tiene el apóstol Juan con el Señor. El apóstol Juan, luego de ser exiliado en la isla de Patmos, ¿recuerdan que hablábamos que la isla de Patmos no era una isla paradisíaca? ¿Recuerdan eso? Y se comparaba como Coiba hace unos 30 años, que era una isla de exilio. Bueno, ahí estaba el apóstol Juan y tiene esta experiencia con el Señor. Estaba orando, estaba adorando al Señor, estaba en el Espíritu, dice la palabra, y vino sobre él, lo mencionábamos hace un rato, el Espíritu Santo, y le dice, escribe lo que te voy a decir. Escribe este mensaje a las 7 iglesias. ¿Lo recuerdan? Eso, muy bien. Y Raúl explicaba también que al encontrarnos, al tener un encuentro de tal magnitud como con Jesús, produce un impacto. Nos damos cuenta de nuestra condición, nos damos cuenta que no conocemos tanto al Señor como pensábamos, nos damos cuenta que necesitamos al Señor. Y explicaba cómo decía, ay de mí, y cayó como muerto, ¿se acuerdan, Juan? Y hablaba también de Moisés, cuando vio la zarza ardiente y decía, ay, estoy como muerto, ay. Porque nos enfrentamos logramos tener un encuentro con Jesús. Y Juan, como probablemente ningún otro líder o ningún otro personaje de la palabra, tiene esta experiencia. Y le dice el Señor, escribe el mensaje a las 7 iglesias. Y Juan ve a Jesús con ojos de fuego, un rostro resplandeciente, ve de su boca salir una espada de doble filo y ve que estaba en medio de unos candelabros de oro y en su mano tenía 7 estrellas. Y el capítulo 1 termina diciendo en el versículo 19, escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Dice, esta es la explicación, el versículo 20, del misterio de las 7 estrellas. ¿Recuerdan las 7 estrellas que tenía en la mano derecha? ¿Ok? Este es el misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Jesús estaba en medio de los candelabros de oro. Y sigue diciendo, las 7 estrellas, el mismo pasaje lo explica, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y cuando se refiere aquí de ángeles, son los mensajeros de las 7 iglesias. La mayoría de los eruditos coinciden en que era el anciano sobrevedor de esa congregación o de esas congregaciones. Entonces, hoy en día podríamos decir que el pastor de esas congregaciones. Y le dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Así termina el capítulo 1. Ahora, quédense con eso en la mente y presten atención a eso. Las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Porque vamos a empezar a trabajar en esos mensajes a las 7 iglesias. La semana pasada empezamos con el capítulo 1, una introducción, y durante las próximas 6 semanas vamos a estar analizando el mensaje a estas 7 iglesias. ¿Por qué es importante esto? ¿Alguien me puede decir por qué es importante esto? Una carta de amor de Jesús para la iglesia. Estabas aquí, eso, me gustó, te quedó el mensaje la semana pasada. ¿Por qué es importante esto? Esto es el mensaje del mismo Jesús a su iglesia. Y nos vamos a dar cuenta que al final dice,
El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, no era exclusivo de esas, es para todos. Imagínense que vamos a estar analizando durante todas estas semanas, cada semana, una carta de amor de Jesús, o una carta, a veces de látigo, de Jesús para su iglesia. En algunas podemos poner ganchitos, en otras podemos poner nuestras barbas en remojo, ¿verdad? Pero esto es tan importante para nuestra iglesia que vamos a estar trabajando eso en las próximas semanas. Y hoy vamos a iniciar con la carta a Éfeso. Jesús le dice, escribe a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y hoy vamos a hablar del mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Están listos? Uy, nada más acá por acá. ¿Están listos? Eso, muy bien. Así que, por favor, no se pierdan estas próximas semanas estos mensajes. Son de vital importancia para todos. ¿Ok? Fíjense, y vamos a empezar hoy con la carta o el mensaje a la iglesia en Éfeso. Pero antes de ir al pasaje central, déjenme ponerle un poquito de contexto. Y es que Éfeso, o la ciudad de Éfeso, era una ciudad importante. De hecho, hay quienes piensan que era la ciudad más importante en todo lo que era la región de Asia Menor del Imperio Romano. Fíjense que Éfeso era una ciudad donde, podríamos decirlo, era un hub de comercio y logístico de ese entonces. Las importantes carreteras terminaban en Éfeso. Era una ciudad muy próspera. De hecho, esa foto que ven en el fondo es parte de las ruinas de Éfeso. Y miren la arquitectura de Éfeso. Esa era una biblioteca en Éfeso. Y esta ciudad tenía cerca de 200,000 habitantes y era una ciudad con muchos recursos. Era una ciudad que el comercio fluía muy bien. De hecho, como les dije, era una de las principales ciudades de todo el Imperio Romano. Ahora, no todo era color de rosa. Era una ciudad próspera, era una ciudad que cualquiera quisiera estar allí. Esto que está aquí era un templo en la ciudad de Éfeso. De hecho, era el templo más grande de todo el Imperio Romano. Lo malo era que era el templo para la diosa Artemisa. Ahí está el problema. Ya la dañaron, dice Francisco. Ya la dañaron. Imagínense, el templo más grande de todo el Imperio Romano era para la diosa Artemisa, que era la diosa de la fertilidad. Y bueno, no voy a entrar en detalles porque se nos va el tiempo, pero en ese templo se veía cualquier cantidad de atrocidades y cualquier cantidad de cosas. De hecho, trabajaban allá adentro un montón de prostitutas y parte de los rituales era acostarse con las prostitutas para rendir culto a la diosa Artemisa. Así de depravado era el asunto. Eran prósperos, pero tenían un problema serio en este aspecto. Y fíjense algo. Este templo era de vital importancia. De hecho, muchos visitantes, los turistas, iban a Éfeso a visitar ese templo. Imagínense los turistas cuando vienen a Panamá, ¿qué visitan? El canal de Panamá. Todo el mundo quiere ver el canal de Panamá, ¿verdad? Bueno, este era como el canal de Panamá. Todo turista quería ir allá a visitar esa obra enorme que era la diosa, que era de la diosa Artemisa. Y allí, en esa ciudad de Éfeso, el apóstol Pablo funda una iglesia. ¿Ok? Síganme porque voy a darles el contexto de todo. El apóstol Pablo funda una iglesia. Ahora bien, una iglesia en medio de tal depravación, en medio de tal idolatría, ¿qué ustedes creen que iba a suceder? ¿Alguien me dice qué sucede con una iglesia allí? Contaminada. ¿Cómo? No llega gente. ¿Qué más?
se enfría, ¿qué más? Se derrumba. Pues fíjense que no. Fíjense que no. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, pasa por allí, pasa muy rápido, encuentra a alguna gente fiel, le predica, pero luego regresa en su tercer viaje misionero y empieza a predicar a diestra y siniestra en toda la ciudad de Éfeso. Y dice que eso fue tal avivamiento que los hechiceros tiraban sus libros y se convertían al Señor. Dice que había milagros y que la gente le llevaba a los enfermos a Pablo para que los sanara. Había tal magnitud de avivamiento y de fervor por conocer la palabra del Señor y por conocer a Jesús. Y miren algo, Pablo pasa allí 3 años enseñando. Lo que no había hecho o lo que nunca hizo en ninguna otra ciudad. Pasa ahí 3 años de su ministerio. Y luego de irse, Pablo deja a Priscila y Aquila, que eran 2 de sus principales colaboradores. Los deja allí para que sigan viendo la obra, porque la obra iba en crecimiento. La iglesia estaba ferviente. Y hay lo pueden ver después en el libro de Hechos, inclusive, los que hacían artesanías en honor a la diosa Artemisa, se pusieron bravos porque Pablo le estaba dañando el negocio. Sí, le estaba haciendo quebrar el negocio y se pusieron de acuerdo. Le dijo, hey, este man va a hacer que quebremos nosotros. Ustedes saben que nosotros dependemos de esto. Y los souvenirs, ¿quién nos va a comprar los souvenirs si nadie va a querer ver a Artemisa? Si ahora quieren seguir a un tal Jesucristo. Y armaron un alboroto contra Juan y esto. Ahora bien, luego Pablo escribe una carta a esta iglesia. Pablo se va de ahí. Usted sígame. Y si me equivoco, usted me dicen, ¿ok? Si confundo los personajes, usted me dicen. Pablo se va de allí, deja a Priscila y Aquila, y unos 8 años después escribe una carta a esa iglesia. ¿Cuál carta escribe? Efesios. Están dudando. Me preocupa eso. Escribe la carta a los Efesios. Y en su carta le dice, en el capítulo 2, les dice, por gracia sois salvos, no por obra, para que nadie se gloríe ni nadie se jacte. Ustedes son obra de Jesucristo. Ustedes son hechura de Dios. ¿Para qué? Para que hagan buenas obras. Pero no es por ustedes, es por la gracia del Señor. Y luego en esa misma carta les dice en el capítulo 6, ¿recuerdan? Vístanse con la armadura del Señor, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Así que vístanse con la armadura, agarren la espada que es la palabra, agarren el escudo que es la fe, el yelmo de la salvación o el casco. ¿Y por qué le estaba diciendo esto? Es que estaban rodeados. Entonces ustedes manténganse firmes en la oración, manténganse firmes en la palabra. Y la iglesia seguía creciendo. Y lo felicita Pablo en su carta. Y le dice que le da gracias a Dios por su fidelidad. Y le da gracias a Dios por la fe que tienen. Y luego de eso, Pablo escribe esta carta estando preso. Y luego de eso, Pablo le dice a Timoteo, ¿se acuerdan de un tal Timoteo? ¿Quién era Timoteo? El hijo espiritual, mi verdadero hijo en la fe, así decía Pablo. Así que Pablo envía a Timoteo a esa iglesia en Éfeso. Y le dicen, por ahí hay un par de manzanillos que están predicando cosa que no es. Así que tú agarras, repréndelos y cállales la boca. Así. Y Timoteo se queda allí. Y después, entonces, Pablo muere en el año 68 y después es el apóstol Juan el que va y se asienta en esa ciudad y empieza a enseñar en esa iglesia. Hasta que es exiliado a la isla de Patmos por predicar el evangelio. ¿Me siguen? ¿Qué notan aquí? Esta iglesia parece importante. Esta iglesia había tenido la enseñanza de Pablo, del mismo Pablo, había tenido la enseñanza de Priscila y Aquila, había tenido la enseñanza de Timoteo y había tenido la enseñanza del mismo apóstol Juan. O sea,
Si por enseñanza, si por doctrina tú a los mejores. ¿No es así? Es como que un equipo de fútbol tenga a Pelé, Maradona, Müller, Ronaldo, Messi, Roberto Carlos, Mbappé, Zidane en el mismo equipo. Imagínense eso. Entonces, esta iglesia, claro que era relevante. Era una de las principales iglesias, para no decir la principal, en todo Asia Menor. Y a esa iglesia, el apóstol Juan, ya entre los años 90 y 95, exiliado en la isla de Patmos, Jesús le dice, escribe a esta iglesia. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sé que fui rápido, pero es que el tiempo nos come. Le dice, escribe a esta iglesia. Y vamos al pasaje central entonces, que está en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y dice así, Jesús hablándole a Juan en revelación, diciéndole, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Quién era el ángel? El pastor, el sobrevedor, el anciano, el mensajero de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene ¿qué? Las 7 estrellas en su mano derecha. ¿Qué eran las estrellas? Las estrellas, acuérdense, eran los pastores, eran los sobrevedores, eran los ángeles, los mensajeros. En su mano derecha los tiene. ¿Qué quiere decir esto? Yo los tengo en mi mano. Yo soy el que los sostengo. Dile a esa iglesia, escribe y dile que el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que los tiene a ustedes en su mano soy yo. Y dice así, y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Qué eran los candelabros? Exacto. Aquí Jesús le está diciendo, yo no estoy desconectado. Yo los tengo a ustedes en mi mano derecha. Y me paseo en medio de la iglesia, yo estoy allí. Yo estoy en medio. Así arranca diciendo, así se presenta Jesús a la iglesia en Éfeso. Yo no estoy desconectado, yo los tengo en mano derecha y me paseo en medio de ustedes. Estoy allí en medio de ustedes. Y sigue diciendo, miren lo que dice el versículo 2, conozco tus obras. ¿Qué le está diciendo? Yo los conozco bien. Yo puedo ver más allá. Yo puedo ver las intenciones inclusive de su corazón. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y has descubierto que son ¿qué? Falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Wow. Imagínense que el Señor te diga eso, nos diga eso a cada uno de nosotros. Has perseverado, tienes sana doctrina. Los que querían venir a dividir y los que querían y que falsos apóstoles, los quitaste, dice, los has puesto a prueba y no por lo que no son, y dice, y has descubierto que son falsos. Y has perseverado, has sufrido, recuerden que estaban en medio del Imperio Romano en persecución, has sufrido por mi nombre, y dice, sin desanimarte. Miren el grado de perseverancia que tenía esa iglesia. Miren el ímpetu que tenía esa iglesia. En este momento esta iglesia podría tener ya unos 40 años de existencia desde que Pablo la fundó. Ahora recuerden que es Juan recibiendo esta revelación. Y veamos esto de esta manera. El Señor le está diciendo, trabajas duro, eres perseverante, no soportas a los malvados, es decir, vives en rectitud, en justicia, pusiste a prueba a los falsos apóstoles, has perseverado y sufrido por mi nombre y no te has desanimado. Ganchito. Bien. Lo has hecho bien. Mira esto.
Probablemente pocas iglesias en nuestra actualidad reúnen estas cualidades. Probablemente, se me ocurre pensar, con tal fervor, hasta se enfrentaban a estos falsos maestros y a estos pseudoapóstoles, cosa que a veces nos falta hoy en día a nosotros. Pero bueno, ese es otro tema. Y decía, no te has desanimado. Y aquí Jesús está reconociendo lo bueno que estaban haciendo. Empieza reconociendo, mira, has hecho esto y bien, y te felicito por eso. Pero acto seguido, el Señor dice así, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¡Bum! Has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. ¿Recuerdan cuál es el candelabro? Exacto. Pero tienes a tu favor que aborreces a las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¡Pum! Has abandonado tu primer amor. Algunas versiones, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, hay otras versiones que dicen, has dejado que tu amor se enfríe. Alguien decía por aquí que se enfriaba, no recuerdo quién dijo. Otras versiones dicen, ya no me amas como al principio. Y entonces salta a la cabeza y dice, ¿cómo una iglesia con tal ímpetu, como una iglesia con este fervor, como una iglesia que pareciera que está haciendo las cosas bien, como una iglesia que dice que es perseverante y que sufre por el evangelio, abandona su primer amor? ¿Por qué sucede esto? Oh, mira lo que dice Miguel, las apariencias engañan. Me gusta. ¿Por qué pasa esto? ¿Alguien me dice? Porque se centraron en ellos mismos. Se centraron en ellos mismos. ¿Qué más? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me dice? Exceso de confianza. Se enfocaron en solo trabajar. Exceso de confianza. Se familiarizaron con las cosas. Se familiarizaron con las cosas. Se acostumbraron. Hicieron una rutina. Muy bien. Yo creo que ya no tengo que predicar más. Ya ustedes lo dijeron todo. Y fíjense algo, ellos habían olvidado quién era el centro. Habían olvidado quién era el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que se pasea en medio de la iglesia. Se habían olvidado de quién tiene en su mano derecha las 7 estrellas. Y se habían convertido en una iglesia fuerte, pero vacía de amor. Una iglesia, digamos, influyente, pero sin amor. ¿Puede suceder esto? ¿Puede suceder esto? Fíjense, el tema es que para Dios lo más importante es que lo amemos. Para Dios lo más importante es que nos dediquemos a Él, a tiempo con Él, a amarlo a Él, a disfrutar de su presencia. Sí, está bien todo lo que hacen. De hecho, los elogia Jesús. Pero aquí lo importante es amar a Jesús. Ahora bien, todo lo que hacían y todo lo que nosotros hacemos hoy por el Evangelio, ¿qué fin tiene? Parecernos más a Él. Exacto. Conocer a Jesús. Forjar su carácter. Disfrutar de Él. Muy bien. Ahora, mirémonos un rato en ese espejo. ¿Será que estamos muy ocupados haciendo muchas cosas y no estamos invirtiendo tiempo en amar a Dios?
¿Será que estamos ocupados incluso predicando el evangelio? Incluso ensayando, levantándonos temprano para hacer buenas obras. Pero estamos invirtiendo tiempo en amar a Jesús. Dedicar tiempo en su presencia. Dedicar tiempo para Él. Por eso es que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios, ¿recuerdan 1 Corintios 13? ¿Lo recuerdan? Dice, se los voy a leer: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. O sea, algo como esto aquí. No puedo ni pasar para allá, pero está bien. Algo como esto aquí. Ese platillo suena hoy y no suena más en toda la semana. Y probablemente ese platillo lo quiten. Y aunque quiten un platillo de esos, la próxima semana David va a seguir tocando espectacular la batería. Y ese platillo no importa. O sea, eso es lo que dice que somos si no tenemos amor. El apóstol Pablo dice, si tengo el don de profecías, entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar las montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, no gano nada con eso. Aquí en 1 Corintios, este es un paréntesis, pero en 1 Corintios lo que Pablo está diciendo, si tengo dones espirituales, si tengo mucho conocimiento, incluso si hago buenas obras y entrego mi cuerpo, mente, alma, cuerpo, espíritu, pero no tengo amor, de nada me sirve. Déjenme ilustrarles esto un poco. El Señor Jesús le está diciendo a la iglesia en Éfeso, has abandonado mi primer amor, ¿verdad? Ahora, ¿recuerdan en Mateo cuando Jesús se le acercan los maestros de la ley? Estaba en el templo y se le acercan los maestros de la ley y le dicen, Jesús, de todos estos mandamientos, ¿cuál es el principal? Y no estoy hablando de los 10 mandamientos de Moisés, estoy hablando eran como unos 600 y tantos mandamientos que tenía el pueblo de Israel en ese momento. Y le pregunta a un maestro de la ley, alguien que conocía la ley, alguien que velaba por la ley, le pregunta, ¿cuál es el principal? ¿Se acuerdan qué contestó Jesús? Ama al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, no hay mandamiento por encima de esto. Entonces quiere decir que lo principal aquí es amar a Dios con todo. Están bien las obras, está bien lo que hacemos, está bien invertir en ayudar a otros, en predicar el evangelio, bien, y Jesús hasta lo elogia y le dice, has hecho bien a la iglesia en Éfeso, pero no tienes amor. Y sin ese ingrediente, sin amarme a mí sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, no sirve de nada. El Señor nos está diciendo entonces, lo primordial es amarme a mí, lo primordial soy yo soy el centro de todo gira en torno a mí, todo depende de mí. Vuelve, ámame a mí. Está bien, sigue haciendo las obras, está bien, sigue trabajando, está bien, sigue predicando, pero ámame a mí por encima de todo. Cuando me amas a mí, todo lo demás fluye. Cuando me amas a mí y dedicas el tiempo y estás consciente que todo lo que haces lo haces por mí y por amor a mí, todo fluye mejor. Les pongo otro ejemplo. Jesús muere, resucita y luego de resucitar se encuentra con sus discípulos. ¿Ok? Y dice que los discípulos se habían ido a pescar. Dije, bueno, pues vamos a pescar, pues, ¿qué vamos a hacer?
y estaban pescando allá y Jesús llega a la orilla y les grita desde allá, ¿tienen algo para comer? Y los discípulos de allá, que no sabían que era Jesús, le dicen, no hemos pescado nada. Y Jesús les dice desde allá, tiren las redes al lado derecho. Y lo hicieron. Y recogieron una cantidad de peces enorme. Y cuando sucedió esto, los discípulos dijeron, ¡epa! Yo este milagro lo vi antes. ¡Epa! Yo me recuerdo esto. Hay alguien que ya hizo esto. Y dice que Pedro estaba allí, y estaba, dice, semidesnudo. Y dice que se puso la ropa y se tiró al agua en pos de Jesús. No esperó barco, no esperó nada. Dejó los peces, dejó barco, dejó todo atrás y se tiró al agua para buscar al maestro. Ahora, ¿saben lo que le dijo Jesús a Pedro en ese encuentro? Exacto. ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, ¿me amas? Jesús pudo haberle dicho a Pedro, Pedro, ¿qué pasó? ¿Me fallaste? Saliste corriendo, Pedro. ¿Qué pasó aquí? Me negaste y te lo había dicho. Y me negaste, Pedro. Tú no eras el que valiente, y que cortando oreja con espada. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esa valentía de que cortando oreja cuando yo estaba ahí? ¿Eso pudo haberle dicho al maestro? Eso pudo haberle dicho Jesús a Pedro. Pero lo que le dijo es, ¿qué? Pedro, ¿me amas? Y acto seguido le dice, apacienta mis ovejas. Y se lo pregunta 3 veces y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro en la última le dice, Señor, tú lo sabes todo, sabes que yo te amo. Y vuelve y le insiste, apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que hacerlo por amor a mí. ¿Me amas a mí? Entonces haz la obra. Pero yo soy lo primero. ¿Me amas a mí? Entonces sigue lo demás. Todo debe girar en torno al amor que tienes hacia mí. Lo demás viene por consecuencia. Lo demás gira como producto del amor que tienes hacia Dios. Te levantas en la mañana a orar por amor a Jesús. Vienes a la iglesia por amor a Jesús. Cantas aquí hermoso por amor a Jesús. Te paras y das la bienvenida por amor a Jesús. Fíjense, cuando preparaba esto el Señor me hablaba fuerte. No crean. ¿Se acuerdan que es espada de doble filo? Y el Señor también me hacía esa pregunta a mí, ¿por qué te paras aquí a predicar? ¿Es por amor a mí? ¿Por qué enseñas? ¿Por qué lo haces? Por amor a mí. Y fue un tiempo que pasé con el Señor, pero espectacular. Pero bueno, no tenemos tiempo para eso. Pero es el amor a Dios lo que hace que fluyan las cosas. Está bien las obras, pero el amor a Cristo, a Jesús, es lo que define nuestro cristianismo. Es lo que define nuestra conducta. Es lo que define si somos o no cristianos. Es amar a Jesús. Ahora bien, volvamos a nuestro pasaje central. Porque aquí Jesús, vamos a trabajar unos minutos en esto. Aquí Jesús le dice, tengo en contra de ti que has abandonado tu primer amor. Y le da 2 instrucciones precisas a la iglesia en Éfeso. Y le dice, recuerda de dónde has caído y ¿qué? Arrepiéntete. Lo primero es, recuerda lo que he hecho por ti. Recuerda de dónde saqué. Recuerda la familia hermosa que tienes. Recuerda lo que he puesto en tus manos. Recuerda lo que he hecho por ti. Recuerda de dónde te he sacado. Recuerda que antes eras amargado y ahora no. Recuerda todo lo que yo he estado allí en medio y he hecho, incluso sin que te des cuenta. Recuerda lo que he hecho por ti y arrepiéntete. Vuelta atrás.
No, esto es un giro de 180 grados. Esto no es de que, bueno, vamos a dejarlo para mañana. No, arrepiéntete. Recuerda, trae a tu memoria todo lo que yo he hecho por ti. Y arrepiéntete de no tener amor por mí, de no hacer las cosas por amor a mí. Eso es lo que le dice. Y número 2, dice, vuelve a practicar las obras que hacías al principio. ¿Cuáles eran estas obras? Amarlo a Él. ¿Recuerdan que lo dijimos cuando Pablo fundó la iglesia? ¿Cuáles eran las obras? Había tal fervor por buscar al Señor. Había tal avivamiento por conocer a Jesús, por encontrarnos con Él, por ver qué hay de nuevo hoy para mí. ¿Qué tienes de nuevo hoy para mí, Jesús? Eso era lo que le estaba diciendo. Vuelve a esas obras. Vuelve al inicio, cuando tú te preocupabas y tú te esforzabas por orar. Te esforzabas por buscarme. Te esforzabas por leer la palabra. Te esforzabas por aprender de mí. Vuelve a eso. Vuelve a esas obras. Está bien lo que estás haciendo. Está bien lo que estás trabajando. Pero vuelve a lo que hacías al principio. Vuelve a ese fervor que tenías, esa pasión que tenías por mí al principio. Ahora, y fíjense lo que dice, porque da una advertencia. Dice, si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué era el candelabro? Exacto. Quitaré de su lugar tu candelabro. Quitaré, si no te arrepientes, si no entiendes que todo gira en torno a mí, si no entiendes que es por mi amor, si no cambias, si no te arrepientes, si no vuelves a tener esa pasión por mí, ese fervor por mí, voy a quitar mi presencia de allí. Voy a quitar la iglesia de mi presencia, de su lugar. La voy a quitar. Y fíjense, lastimosamente, es allí el por qué ven que muchas iglesias se van apagando. ¿Lo han visto? Mirémonos en ese espejo. Todo lo que estamos haciendo, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro móvil? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es nuestra pasión interna? ¿Hacer las obras o amarlo a Él? Es que si lo amamos a Él, lo demás fluye. Las obras fluyen. Lo demás fluye. El crecimiento fluye. Esta iglesia tenía tal fervor que seguía creciendo en medio de una ciudad llena de basura. Pero crecía. ¿Por qué? Por el fervor y el amor que tenían. Pero llegó el momento en que se fueron acostumbrando a las prácticas, a las obras, y fueron enfriando. Miren, y esto probablemente no pasó de la noche a la mañana. Lo más probable es que haya pasado paulatinamente, sin darse cuenta. Y el Señor aquí le está diciendo, Jesús mismo le está mandando el mensaje y le dice, arrepiéntete, vuelve a mí, vuelve a las cosas. Y si no te arrepientes, hay final desastroso. Ahora, quizás algunos dirán, yo no tengo ese problema. Yo amo a Dios, yo amo a Jesús, y yo sirvo, y yo amo. Ahora, quizás una manera de medir un poco esto es medir el tiempo que invertimos en asistir o en servir versus el tiempo que procuramos pasar con el Señor. No sé si me explico. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en hacer, venir, servir? Eso es equivalente al tiempo que pasamos en nuestra recámara, en nuestro aposento, en intimidad con Jesús. ¿Es equivalente? Probablemente si la ecuación dio negativo, si esa ecuación dio menos negativo,
probablemente tenemos que hacer algunos ajustes. Probablemente entonces nos falta invertir más tiempo en Él. Ahora, este pasaje, Dios es extremadamente bueno, Jesús es extremadamente bueno, que a pesar de todo, termina este mensaje a las 7 iglesias diciendo: pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. La Biblia no dice con exactitud quiénes eran los nicolaitas. De hecho, lo menciona nada más 2 veces en toda la Biblia y es en estas 7 cartas. Pero se cree que los eruditos piensan que eran personas que mezclaban otras doctrinas con la doctrina de cristiana. Y entonces traían otras cosas y empezaban entonces a hacer una mezcolanza. Y no, olvídate eso. Dice, tienes a tu favor que aborreces estas prácticas. O sea, tienes a tu favor, tienes una ventaja. Y es que conoces una sana doctrina. Aborreces las doctrinas equivocadas. Tienes esa ventaja, entonces úsala. Tienes esa ventaja que conoces mi palabra. Y aborreces lo que no está bien, lo que no es correcto. Y dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesia Vida, ¿tenemos oídos? Oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y fíjense que dice, ¿vieron lo que les dije? Dice las iglesias. Y sigue diciendo una promesa espectacular que nos dice, aquí el Señor dice, al que salga vencedor le daré el derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Iglesia, ¿queremos salir vencedores? ¿Queremos disfrutar de ese árbol de la vida? ¿Queremos comer de la mano de Dios el árbol de la vida? ¿Qué significa esto? Vida eterna. Este es el árbol que estaba en el principio, en Génesis, en el paraíso. Es vida eterna con Jesús. ¿Pero es para quién? ¿Para quién? El que salga vencedor. El que sepa reaccionar. El que sepa arrepentirse y volver a las obras que hacíamos al principio. ¿Qué tal si hoy hacemos un alto? ¿Qué tal si hoy empezamos a analizar las obras que estamos haciendo? ¿Qué tal si hoy empezamos a medir? ¿Realmente te amo, Jesús? ¿Realmente estoy invirtiendo tiempo en amarte, Jesús? ¿Realmente estoy invirtiendo? ¿En qué estoy invirtiendo más tiempo? ¿En hacer tu obra o en ti? Y le decimos al Señor, Señor, necesito que me ayudes, porque quiero amarte más. ¿Se atreve a hacerlo conmigo? ¿Se atreve allí donde está a ponerse de pie y hacer una oración conmigo? Gracias, Señor, porque tú has hablado a tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú eres Dios bueno. Gracias, Señor, porque tú eres Dios misericordioso. Hoy nos has hablado, Señor. Hoy nos has hablado claro y fuerte, Dios. Ayúdanos, Padre, a amarte más a ti. Ayúdanos, Padre, a dedicarnos a amarte a ti, Dios, por encima de todas las cosas. Por encima de todo, quiero amarte a ti. Quiero invertir mi tiempo en ti. Quiero invertir mi vida en ti. Amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Ayúdame, Padre, a hacerlo. Necesito de ti, no lo puedo hacer solo. Dígalo, no puedo hacerlo solo. Necesito de ti, Señor. Dígaselo, necesito de ti, Jesús. No puedo solo. Y cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Él, entonces su Espíritu viene y fluye. Su Espíritu entonces viene y cambia. Su Espíritu entonces viene y hace la obra.
Cuando reconocemos que lo necesitamos. Cuando nos arrepentimos y decimos, Señor, no, yo lo que quiero es agradarte. Lo demás pasa a segundo plano. Lo primero eres tú, el alfa y el omega. Lo primero eres tú, Señor, el principio y el fin. Gracias te damos, Dios, por tu fidelidad y tu misericordia. En el nombre de Jesús.